Hola, bienvenidos a mi canal, espero se encuentren muy bien, muchas gracias por estar aquí viendo mi video. El día de hoy voy a realizar una pulsera de hilo con la técnica de nudo plano y el material que voy a ocupar, bueno, es este hilo, se llama hilo italiano. Vamos a empezar con los hilos de 80 centímetros cada uno, que son dos, y el hilo de 50 centímetros. Los vamos a colocar así, de esta manera, en el gancho de la tabla. El hilo de 50 centímetros tiene que ir en medio de los dos de 80 centímetros cada uno. Vamos a dejar estas pestañitas así porque este largo, aquí va a ser a gusto de cada quien, a qué tamaño quieran el hilo que cae de la pulsera. Ya ves que en las pulseras de hilo quedan dos hilitos colgando. Este es el de un extremo, entonces es a gusto de cada quien. Yo dejé 17 centímetros porque aparte le vamos a hacer un nudito. Estas dos pestañitas solamente nos van a servir para sujetar bien el nudo, para amarrar bien el nudo, y al final se cortan y se queman. Ahorita les voy explicando. Por eso no es necesario dejar tanto, solamente con 2 centímetros a lo mucho es suficiente. Vamos a colocarlas aquí empezando aquí mi uña. Desde aquí, de mi uña hasta acá son 17 centímetros, ¿ok? Y de aquí a acá son 2 centímetros cada uno. Vamos a colocarlo en el gancho. ¿Ok? Que no queden empalmados los hilos. Así que queden los tres en medio, el de 50 centímetros y los de 80 centímetros a los lados. Le vamos a poner aquí, porque este va a ser el hilo base. En este vamos a estar tejiendo la pulsera. Vamos a colocarle el ganchito. Me voy a ayudar del encendedor para ponerlo por debajo del hilo de 50 centímetros, el que está asegurado con el ganchito, con el clip, con el sujetadocumentos. Ahorita les voy a mostrar el porqué. Vamos a empezar con el tejido. El hilo del lado derecho va a formar una P de papá, y lo vamos a pasar por encima del hilo de 50 centímetros. El hilo del lado izquierdo va a pasar por encima de este hilo y va a pasar por debajo de este triángulo que se formó aquí, por debajo, y lo vamos a sacar por el orificio que se forma de la P. Y hacemos nudo, estiramos. Podemos dejar 1 milímetro del gancho al tejido para que al momento de terminar la pulsera quede con un buen terminado al momento de amarrar bien. ¿Ok? Empezamos por el lado derecho y ahora seguimos por el lado izquierdo. Hilo del lado izquierdo vamos a formar una Q de queso. Lo pasamos por encima del hilo de 50 centímetros. El hilo del lado derecho lo pasamos por encima de este hilo y por debajo del triángulo que se forma de este lado, y lo sacamos por el orificio que se formó en la Q. Y hacemos nudito. Presionamos bien, no podemos dejarlo así porque no se va a quedar, no va a formar bien el tejido. Presionamos bien. Seguimos con el lado derecho, es derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. Seguimos con el lado derecho, formamos una P de papá, lo pasamos por encima de este hilo que está sujetado, que está asegurado. El hilo del lado izquierdo lo pasamos por encima de este hilo y por debajo del triángulo que se forma aquí, y lo sacamos por el orificio que formó la P. Estiramos.
Seguimos con el lado izquierdo, formamos una Q de queso, lo pasamos por encima de este hilo, el hilo del lado derecho lo pasamos por este hilo que formamos por encima y lo vamos a pasar por debajo del triángulo que se forma aquí y los sacamos por el orificio que se formó en la Q. Y estiramos. Les voy a dar 4 tips al hacer esta pulsera. El encendedor o cualquier objeto, una pluma, algo que levante el hilo de 50 centímetros, el que está sujetado a la tabla o a una cinta, lo que le vayan a poner. En mi caso yo puse una tabla. Esto lo ponemos porque al momento de hacer el tejido, estamos haciendo el tejido y ya no batallamos en no perdemos tiempo y no batallamos en estar levantando el hilo de 50 centímetros. El segundo tip es, estamos haciendo el tejido y debemos de cuidar lo más posible que no se nos enrolle el hilo. Tratar de estarlo acomodando. Por ejemplo, aquí se ve medio enrolladito el hilo, entonces tratamos como de acomodarlo para que nos salga la pulsera lo mejor posible, ¿verdad? El tercer tip, cuando estamos haciendo el tejido, el nudo lo debemos estirar casi desde la raíz, así. Cuarto tip es, si ya no nos acordamos qué lado sigue para seguir con el tejido de la pulsera, por cualquier situación que tuvimos que dejar en pausa el tejido o nos distrajimos por algo, simplemente se nos olvidó, nos vamos a basar en esto, porque es bien importante seguir con el patrón derecha, izquierda, PQ, PQ, para que el tejido de la técnica del nudo plano quede correctamente de ambos lados, porque si no se pierden estos bordecitos, se pierde la secuencia si no lo hacemos siguiendo correctamente el patrón de derecha a izquierda. Entonces nos vamos a basar en esto para saber qué lado sigue. Este tejido, este hilo llega hasta acá. Este tejido llega hasta acá, da la vuelta el hilo. Es un bordecito que da toda la vuelta. Y este hilo no, porque este hilo sale del nudo, ¿se fijan? Entonces, el que sigue siempre va a ser el que tiene el bordecito así, hasta acá. Por lo tanto, sigue el lado izquierdo. Ponemos el encendedor. Sigue el lado izquierdo, es decir, vamos a hacer la Q. Pasamos por debajo del triángulo, sacamos por el orificio, apretamos desde raíz. Ok, muy bien, yo ya terminé la medida del tejido que yo quiero. En este caso yo hice un tejido de 12 centímetros. Lo que voy a realizar es quitar ya el gancho, quitar el encendedor, ya lo voy a quitar de aquí de la tablita, el tejido. Y vamos a empezar con esta parte, que son los que dejamos, que les dije que dejaran una pestañita no muy grande, que no era necesario, solamente poquito. Vamos a estirar bien. Vamos a cortar. Cortamos
a lo mucho 2 milímetros. Vaya, para que queden 2 milímetros de larguito de esa parte. Y con el encendedor. Y solo nos queda el largo que vamos a revisar al final, a ver cuánto le dejamos. De este otro extremo de la pulsera igual están estos dos extremos que estaban, estos son los dos hilos con los que estábamos haciendo el tejido, y este es el hilo de 50 centímetros que teníamos sujetado en la tabla con la pinza. Y lo que sigue es, vamos a poner los dos extremos y los juntamos, uno de este lado y el otro del otro lado. Lo medimos que estén los dos extremos de la misma medida. Entonces no importa a qué altura lo pongamos, no tiene nada que ver, porque al final vamos a acomodarlo, no pasa nada. Entonces vamos a pasar el hilo de nuestra derecha por encima del hilo formando una P chiquita, una P de papá. El hilo del lado izquierdo lo pasamos por encima y por abajo de los hilos y lo sacamos por el orificio de la P de papá y hacemos nudito. Yo les recomiendo de estos hacer máximo 4 repeticiones, nada más. Ahorita les explico el por qué. Entonces igual seguimos con el lado izquierdo, hacemos una Q de queso, el hilo del lado derecho lo pasamos por encima y por debajo donde se forma el triángulo y lo sacamos por el orificio que se formó en la Q y estiramos. Ya formamos el tejido del cierre con la técnica de nudo plano. Es un nudo corredizo. Aquí se forman 3 bordecitos, 1, 2, 3, y de este lado también 3. Vamos a cortar este lado y este hilo también, estos dos, y pasamos el encendedor para que no se nos deshilache. Vamos a hacer este lado, hacemos este nudito, damos una vuelta. Le damos otra vuelta. Y vamos cerrando, vamos acomodando. A ver, antes de apretar vemos que quede más o menos a la misma altura. Está un poquito más abajo, lo podemos subir, pero igual y si quedan de diferente tamaño está bien. Es a gusto de cada quien. Estiramos de abajo, de arriba y estiramos. Hacemos presión para que quede bien fuerte. Bueno, y así queda la pulsera de hilo con la técnica de nudo plano. Este es el tejido. De este lado tenemos el cierre corredizo, el nudo corredizo con la técnica de nudo plano. Aquí están los dos hilos que cuelgan. Yo los dejé de 12 centímetros cada uno. Aquí están sus dos nuditos. Hay gente que le gusta más chiquitos, a veces hasta más largos que estos, es a gusto de cada quien. Para abrir la pulsera, de estos dos extremos, abrimos. También el cierre lo podemos sujetar. Y estiramos. Y así queda. Yo les comentaba de este nudo que no lo dejaran tan grande porque este nudo mide medio centímetro. Para que este nudito, este cierre, que no lo dejaran tan grande o tan ancho. Simplemente con medio centímetro es más que suficiente y así los hilos se ven con mejor caída.